Señor Montoro, estos son los presupuestos de las mismas políticas fracasadas. Son los presupuestos de los recortes, gracias a los aliados de Ciudadanos y del PSOE, más de 5.000 millones de euros. Son los presupuestos de la corrupción, son los presupuestos al servicio de sus amigos. Pero lo peor, señor Montoro, es que estos presupuestos no sirven para dos cosas, para atender a las personas y para atender o cambiar el modelo productivo que precisa nuestro país. Le voy a poner un ejemplo, señor Montoro. Usted, en el informe económico que asiste este presupuesto, presume de tener nada más y nada menos que 2,4 millones de personas en paro y presume de recortar la prestación de desempleo. Señor Montoro, es una vergüenza que usted en este presupuesto reduzca 1.300 millones de euros para las partidas de desempleo en este país. Usted dice que lo hace porque baja el paro. Señor Montoro, mire estos datos. La tasa de cobertura del año 2010, casi el 80%. ¿Sabe cuál es hoy la tasa de cobertura de los parados y paradas en este país? Que 1 de cada 2 no tienen protección social. ¿Sabe lo que hace usted con estos presupuestos, señor Montoro? Dejar tirados a los que más lo necesitan. ¿Sabe lo que hace usted? Que los parados y paradas de este país paguen con sus recortes nada más y nada menos que el rescate a sus amigos, a la banca. Y, señor Montoro, reduce las partidas de industria, reduce las partidas de energía. ¿Qué quieren ustedes, señor Montoro? ¿Que nuestros hijos y nuestras hijas sean los camareros y las camareras de Europa? Profesión muy digna. Nosotras queremos ser los investigadores y las investigadoras de Europa. Y, señor Rajoy, muy rápidamente, yo soy gallega, usted también. ¿Sabe usted a qué precio venden nuestros ganaderos la leche en Galicia? A 18 céntimos, señor Rajoy. ¿No siente vergüenza? Señor Rajoy, usted es de Pontevedra, yo soy de Ferrol. ¿Sabe qué tengo que hacer para poder desplazarme en tren? Volar, porque no existe la línea ferroviaria desde mi casa a, por ejemplo, Vigo. Señor Rajoy, ¿sabe qué pasaría en Galicia si tuviéramos un nuevo Prestige? Con estos presupuestos, que nos pasaría exactamente lo mismo. Sufriríamos, como usted dijo, hilillos de plastilina, porque seguimos con las mismas. Y finalmente, señor Rajoy, ¿usted sabe cómo están las rías gallegas? ¿Sabe cuánto consigna usted, su jefe de política de Hacienda, para las rías gallegas, por ejemplo, en Coruña, que precisan 48 millones de euros, 1 millón de euros? Señor Rajoy, esto es una vergüenza. Termino ya, porque no tengo tiempo. Señor Rajoy, usted, si tuviera dignidad en un país normal, hoy lo que haría sería presentar su dimisión por ser el jefe de una trama corrupta. Y, señor Montoro, si usted tuviese dignidad, lo que haría también sería dimitir por presentar unos presupuestos al servicio de la corrupción. Y, señor Hernando, que no está, es una pena que con su intervención no apoye la moción de censura que nuestro grupo propone. Nada más y muchas gracias. Señora Díaz, tenía que haber terminado.